Hola parceros de YouTube. Hoy les traigo el resumen de nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América de 2016. Cabe destacar que no se va a incluir la primera fase del torneo, ya que a mi parecer, esta solo se trata de una reclasificación, y no del torneo en toda su plenitud. Debido a que esta justa tiene más de 100 partidos, contaré con la ayuda de mi asistente, y de un par de invitados especiales para la ocasión. Hola amantes del buen fútbol, yo soy Steven DMC, y voy a ayudar al Spartan colombiano con algunos encuentros en la fase de grupos, uno que otro en los octavos, y un par de partidos en los cuartos de final. Buenas. Yo soy el Spartan argentino, y les voy a resumir algunos partidos de la fase de grupos, y un par de cotejos en los octavos. Muy bien, ahora que ya conocen a mis acompañantes, empecemos con el video. El 17 de febrero de 2016, Sao Paulo y The Strongest se enfrentaron en el Estadio Pacaembu de Sao Paulo, para obtener un sorpresivo resultado de 0-1 a favor de los visitantes, que se impusieron con el tanto de Matías Alonso en el minuto 62. El 25 de febrero, Trujillano recibía al campeón vigente en aquel entonces en el estadio José Alberto Pérez de Valera, que lo derrotó por un resultado de 0-4, con las anotaciones de Leonardo Pisculici en el minuto 54, de Luis González tan solo 10 minutos después, y de Iván Alonso en el minuto 78 y 90. El 2 de marzo de 2016, The Strongest derrotó a Trujillanos por 2-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz, con los goles de Pablo Escobar en el minuto 18, y de Ernesto Cristaldo en el minuto 32. El descuento para el equipo visitante vino en el minuto 38, gracias a un tanto de James Cabezas. El 10 de marzo, River Plate y Sao Paulo igualaron en el Estadio Monumental de Buenos Aires con un marcador de 1-1, con los tantos de Paulo Enrique Ganso en el minuto 16, a favor de Sao Paulo, y de Thiago Méndez en el minuto 31, a manera de autogol en beneficio de los locales. El 16 de marzo de 2016, The Strongest y River Plate empataron por el mismo resultado anterior en el estadio Hernando Siles de La Paz, con las anotaciones de Alejandro Chumacero en el minuto 89, y Rodrigo Mora en el minuto 17 respectivamente. Ese mismo día, Trujillanos y Sao Paulo igualaron en el estadio José Alberto Pérez de Valera, con los goles de Rubén Rojas en el minuto 35, a favor de Trujillanos, y de Paulo Enrique Ganso en el minuto 37, en beneficio de Sao Paulo. El 5 de abril de 2016, Sao Paulo goleó a Trujillanos por un apabullante 6-0 en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, con 4 goles de Jonathan Calleri, uno de Kelvin de Oliveira en el minuto 18, y uno de Joao Smith en el minuto 24. Al día siguiente, River Plate goleó a The Strongest con el mismo resultado anterior en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con los goles de Andrés D'Alessandro en el minuto 13, de Ignacio Fernández en el minuto 25 y 83, de Camilo Mayada en el minuto 29, de Emanuel Manmana en el minuto 41, y por último, de Lucas Salario en el minuto 45. El 12 de abril de 2016, Trujillanos obtuvo su única victoria en el estadio José Alberto Pérez de Valera al derrotar a The Strongest por un marcador de 2-1, con los tantos de Carlos Sosa en el minuto 31, y de Maurice Cova en el minuto 90 más 3. El descuento para el equipo boliviano fue causado por un autogol en el minuto 66, por parte de Héctor Pérez. El 13 de abril, Sao Paulo y River Plate se enfrentaron en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, para obtener un marcador de 2-1 a favor de los locales, con los tantos de Jonathan Calleri en el minuto 28 y 59. El gol por parte de River Plate vino en el minuto 82, gracias al delantero Iván Alonso. El 21 de abril de 2016, River Plate certificó su clasificación a los octavos de final al vencer por 4-3 a Trujillanos en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con las anotaciones de Andrés D'Alessandro en el minuto 8 y 18, de Camilo Mayada en el minuto 48, y de Lucas Salario en el minuto 70. Los goles venezolanos vinieron por parte de Maurice Cova en el minuto 30, de Franklin González en el minuto 73, y por último, de James Cabezas a través de un penal en el minuto 77. Más tarde ese día, Sao Paulo se clasificó de segundo al empatar con The Strongest por 1-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz, con los tantos de Ernesto Cristaldo en el minuto 28,
en beneficio del local, y de Jonathan Calleri en el minuto 43, a favor de Sao Paulo. Muy bien, ahora es mi turno. El 16 de febrero de 2016, River Plate de Uruguay y Palmeiras de Brasil empataron en el Estadio Campus Municipal de Maldonado con un resultado de 2-2, con los tantos de Michael Santos en el minuto 50, a través de un penalti, y de Bruno Montelongo en el minuto 63, ambos en beneficio de River Plate de Uruguay, de Jim Moreira en el minuto 33, y por último, del mediocampista Gabriel Jesús en el minuto 57, ambos a favor de Palmeiras. El 25 de febrero, Rosario Central y Nacional igualaron en el Estadio Gigante de Arroyito con un marcador de 1-1, con los goles de Marcelo Larrondo en el minuto 90+1, a través de un penalti a favor de Rosario Central, y de Nicolás López en el minuto 55, a favor de Nacional. El 2 de marzo de 2016, Nacional y River Plate de Uruguay permanecieron sin hacerse daño, en el Estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo. Al día siguiente, Palmeiras se enfrentó a Rosario Central en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo, para obtener un resultado de 2-0 a favor de los locales, con las anotaciones de Jonathan Cristaldo en el minuto 42, y de Agustín Ayón en el minuto 90+3. El 9 de marzo de 2016, Palmeiras fue vencido por los tricolores con un marcador de 1-2 en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo, con los tantos de Nicolás López en el minuto 37, y de Leandro García, tan solo 3 minutos después. El descuento para los anfitriones vino en el minuto 37, gracias a un tanto del delantero Gabriel Jesús. Ese mismo día, Rosario Central goleó a River Plate por 4-1 en el Estadio Gigante de Arroyito, con un acierto de Germán Herrera en el minuto 56, y con un triplete por parte del delantero Marco Rubén en el minuto 18, 60 y 70. El gol de River Plate vino en el minuto 63, gracias al delantero Michael Santos. El 17 de marzo de 2016, Nacional venció a Palmeiras en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, imponiéndose con un solitario tanto en el minuto 50, por parte de Nicolás López. Más tarde ese día, River Plate recibía a Rosario Central en el Estadio Centenario de Montevideo, para ser derrotado en su propia casa por un marcador de 1-3, con los goles de Alejandro Donati en el minuto 14, de Jonás Aguirre en el minuto 50, y de Franco Cervi en el minuto 90+1. El descuento para River Plate vino en el minuto 12, gracias al delantero Michael Santos. El 6 de abril de 2016, Rosario Central y Palmeiras se enfrentaron en el Estadio Gigante de Arroyito, para obtener una vibrante paridad por 3-3. Al día siguiente, River Plate y Nacional empataron a 2 goles en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado, con los goles de César Tajan en el minuto 6, de Nacho González, a manera de autogol en el minuto 81, de Mauricio Victorino en el minuto 7, y por último, de Kevin Ramírez en el minuto 72. Cabe destacar que estas últimas 2 anotaciones fueron a beneficio de Nacional. El 14 de abril de 2016, Rosario Central venció a Nacional en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, con los aciertos de Alejandro Donati en el minuto 43, y de Germán Herrera en el minuto 69. Ese mismo día, Palmeiras goleó a River Plate por 4-0 en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo, con los tantos de Gidio en el minuto 18, de Agustín Ayón en el minuto 45+3 y 72, y por último, de Alexandro Felizvino en el minuto 80, a través de una pena máxima a favor de Palmeiras. No obstante, este triunfo no les fue suficiente para clasificarse a la siguiente etapa del torneo, al acabar con 8 puntos su participación en la Copa Libertadores de este año. Ahora sigo yo. El 24 de febrero de 2016, Racing goleó a Bolívar con un marcador de 4-1 en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, con los tantos de Lisandro López en el minuto 10, del colombiano Roger Martínez en el minuto 27, de Rodrigo de Paul en el minuto 32, y por último, de Marcos Acuña en el minuto 82. El descuento para el equipo boliviano vino en el minuto 88, gracias a un tanto del delantero Juan Carlos Acre. Más tarde ese día, Deportivo Cali y Boca Juniors permanecieron sin hacerse daño alguno, en el Estadio Deportivo Cali, en Palmira.
El 3 de marzo de 2016 Boca Juniors y Racing empataron sin goles en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, en donde el único hecho destacable es que este fue el único encuentro de la Copa Libertadores de América de 2016 que se disputó a puerta cerrada. Ese mismo día, Bolívar y el Deportivo Cali se enfrentaron en el Estadio Hernando Siles de La Paz, en donde el combinado local humilló a su rival al golearlo por 5-0, con un triplete de Juan Carlos Arce en el minuto 3, 18 y 77, con un tanto de José Luis Sánchez en el minuto 39, y por último, con un acierto de Rudy Cardoso en el minuto 72. El 10 de marzo, Bolívar recibió a Boca Juniors en el Estadio Hernando Siles de La Paz, obteniendo así un empate por 1-1, con un gol del defensa Erwin Saavedra en el minuto 27, a beneficio de Bolívar, y con un agónico tanto en el minuto 90+4 por parte del mediocampista Federico Carrizo, a favor del equipo visitante. El 17 de marzo de 2016, Deportivo Cali y Racing empataron por 2-2 en el estadio del Deportivo Cali, en la ciudad de Palmira. El 7 de abril de 2016, Boca Juniors venció a Bolívar por 3-1 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, con los goles de Fernando Gago en el minuto 32, de Carlos Tevez en el minuto 42, y de Federico Carrizo en el minuto 48. El descuento para el equipo boliviano vendría en el minuto 71, gracias a un penalti que acertó el mediocampista Juanmi Callejón. Más tarde ese día, Racing derrotó al Deportivo Cali en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, con los tantos de Leandro Grimi en el minuto 6, de Lisandro López en el minuto 26, de Oscar Romero en el minuto 37, y por último, de Roger Martínez en el minuto 80. Los goles a favor del equipo visitante vinieron en el minuto 48 y 90, gracias a Andrés Roa y a Andrés Eduardo Pérez respectivamente. El 13 de abril de 2016, Racing se enfrentó a Boca Juniors en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, para ser derrotado en su propia casa, gracias a un tanto del uruguayo Nicolás Lodeiro en el minuto 83. Al día siguiente Deportivo Cali recibió a Bolívar en el estadio del Deportivo Cali, en la ciudad de Palmira, para obtener un empate por 1-1, con los tantos de Germán Mera en el minuto 3, y de Gastón Sellerino en el minuto 66. El 20 de abril de 2016, Boca Juniors selló con broche de oro su paso a los octavos de final en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires al vapulear al Deportivo Cali por 6-2, con los tantos de Fran Fabra en el minuto 16, de Carlos Tevez en el minuto 38 y 71, de Andrés Chávez en el minuto 47, de Leonardo Jara en el minuto 78, y por último, de Sebastián Palacios en el minuto 86. Los goles del Deportivo Cali vinieron en el minuto 36 y 37, gracias al delantero Mateo Casierra. Ese mismo día, Racing se clasificó de segundo a los octavos de final, al haber empatado con Bolívar por 1-1 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, con las anotaciones de Gastón Sellerino en el minuto 68, y de Roger Martínez, tan solo 5 minutos después. Muy bien, ahora es el turno de su servidor. El 18 de febrero de 2016, Sporting Cristal y Peñarol empataron por la mínima en el Estadio Nacional de Lima, con los goles de Alberto Junior Rodríguez, a beneficio de Sporting Cristal en el minuto 74, y de Luis Aguiar en el minuto 39, a favor de Peñarol. El 23 de febrero, Huracán recibía a Atlético Nacional en el Estadio Tomás Adolfo Duco de Buenos Aires, para ser derrotado en su propia casa, con los goles de Marlos Moreno en el minuto 44, y de Orlando Berrío en el minuto 81. El 1 de marzo de 2016, Peñarol y Huracán se enfrentaban en el Estadio Centenario de Montevideo, obteniendo así una victoria para el Globito por un marcador de 0-1, con el gol tempranero de Romero Gamarra en el minuto 7. Ese mismo día, Atlético Nacional derrotó a Sporting Cristal por 3-0 en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, con los tantos de Davinson Sánchez en el minuto 11, de Jonathan Copete en el minuto 32, y de Marlos Moreno en el minuto 73. El 8 de marzo de 2016, Atlético Nacional venció a Peñarol por 2-0 en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, con las anotaciones de Daniel Bocanegra en el minuto 54, y de Marlos Moreno en el minuto 60.
Más tarde ese día, Sporting Cristal recibía a Huracán en el Estadio Nacional de Lima, para imponerse sobre su rival por un apretado marcador de 3-2, con los tantos de los uruguayos Gabriel Costa en el minuto 25, y de Santiago Silva en el minuto 35 y 55, este último a través de un penalti a favor de su equipo. Los goles a beneficio de Huracán fueron convertidos en el minuto 56 y 76, gracias a un doblete del delantero Ramón Ávila. El 15 de marzo, Peñarol recibía a Atlético Nacional en el Estadio Centenario de Montevideo para ser goleado en su propia casa por un resultado de 0-4, con los tantos de Jonathan Copete en el minuto 8, de Daniel Bocanegra en el minuto 45, de Orlando Berrío en el minuto 83, y por último, de Luis Carlos Ruiz en el minuto 85. El 5 de abril de 2016, Huracán se enfrentó a Sporting Cristal en el Estadio Tomás Adolfo Duco de Buenos Aires, para obtener una victoria por 4-2 a favor del local, que se impuso con las anotaciones del delantero Ramón Ávila en el minuto 23 y 30, de Romero Gamarra en el minuto 67, y de Ezequiel Miralles en el minuto 83. Los goles a favor del visitante vinieron en el minuto 15 y 42, gracias a Santiago Jerez y a Horacio Calcaterra respectivamente. El 12 de abril de 2016, Huracán y Peñarol permanecieron sin hacerse daño alguno, en el Estadio Tomás Adolfo Duco de Buenos Aires. Ese mismo día, Atlético Nacional venció a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima por un marcador de 0-1, con un tanto por parte del extremo Víctor Ibarbo en el minuto 13, gracias a un penalti a favor del verde paisa. El 19 de abril de 2016, Peñarol y Sporting Cristal se enfrentaron en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, para obtener un vibrante marcador de 4-3 a favor de los carboneros, con los tantos de Luis Aguiar en el minuto 29, de Hernán Novique en el minuto 72 y 80, y de Nicolás Albarracín en el minuto 85. Los goles a beneficio de Sporting Cristal vinieron en los minutos 18, 23 y 83, gracias a un doblete de Alberto Rodríguez, y a un tanto del delantero Irben Ávila. Ese mismo día, Atlético Nacional y Huracán permanecieron sin hacerse daño en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en donde este resultado certificaba al conjunto paisa como el mejor equipo en la fase de grupos, al haber ganado 5 de sus 6 partidos, empatando solo uno de ellos, y manteniendo su arco en 0 gracias al gran arquerazo argentino Franco Armani. Ahora me toca otra vez. El 17 de febrero de 2016, Atlético Mineiro derrotó a Melgar por un marcador de 1-2 en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, con los goles de Rafael Carioca en el minuto 20, y de Patrick Cabral en el minuto 38. El descuento para el club peruano fue en el minuto 14, gracias a un acierto del delantero colombiano Omar Fernández Prasica. Al día siguiente, Independiente del Valle y Colo-Colo igualaron por 1-1 en el Estadio Rumiñahui de Sangolquí, con los goles de Jefferson Orejuela en el minuto 66, y de Esteban Paredes respectivamente. El 24 de febrero de 2016, Colo-Colo venció a Melgar por un solitario gol en el Estadio Monumental David Arellano, de la ciudad de Santiago, con un tanto por parte del delantero Esteban Paredes. Ese mismo día, pero ya en el Estadio Independencia de Belo Horizonte, Atlético Mineiro venció a Independiente del Valle por un solitario gol en el minuto 3, por parte del delantero argentino Lucas Pratto. El 1 de marzo, Independiente del Valle derrotó a Melgar por un marcador de 0-1 en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, con un tanto de Junior Sornosa en el minuto 36. El 10 de marzo de 2016, Colo-Colo y Atlético Mineiro permanecieron sin hacerse daño alguno, en el Estadio Monumental David Arellano, de la ciudad de Santiago. El 15 de marzo, Independiente del Valle derrotó a Melgar por un marcador de 2-0 en el Estadio Rumiñahui de Sangolquí, con los goles de Junior Sornosa en el minuto 2, y de José Angulo en el minuto 47. Al día siguiente, Atlético Mineiro goleó a Colo-Colo por 3-0 en el Estadio Independencia de Belo Horizonte, con las anotaciones de Juan Casares en el minuto 1, de Patrick Cabral en el minuto 45, y de Yuri de Oliveira en el minuto 72. El 6 de abril de 2016, se enfrentaron Independiente del Valle y Atlético Mineiro en el Estadio Rumiñahui de Sangolquí, para obtener un vibrante resultado de 3-2 a favor del local, con los goles de Brian Cabezas en el minuto 5, y de Junior Sornosa en el minuto 20 y 39. Los goles a favor de Atlético Mineiro vinieron en el minuto 9 y 48,
gracias a Junior Urso y a Lucas Prato respectivamente. Al día siguiente, Colo-Colo derrotó a Melgar por un marcador de 1-2 en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, con un doblete de Esteban Paredes en el minuto 68 y 72 respectivamente. El descuento para el club peruano fue en el minuto 48, gracias a un acierto del delantero Bernardo Cuesta. El 14 de abril de 2016, Atlético Mineiro goleó a Melgar por 4-0 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, con los tantos de Thiago Pagnussat en el minuto 1, de Robinho en el minuto 7, de Lucas Prato en el minuto 16, y por último, de Carlos Carvalho en el minuto 68. Ese mismo día, Colo-Colo e Independiente del Valle permanecieron sin hacerse daño alguno, en el Estadio Monumental David Arellano, de la ciudad de Santiago. Ya volvió a ser mi turno. El 17 de febrero de 2016, Toluca venció a Gremio en el Estadio Nemesio 10 de la ciudad de Toluca, imponiéndose con un doblete del argentino Enrique Triverio, en el minuto 46 y 76, este último a través de una pena máxima a favor de los Diablos Rojos. El 23 de febrero, Liga de Quito doblegó a San Lorenzo en el Estadio Casablanca de la ciudad de Quito, con un doblete de Diego Morales en el minuto 50 y en el minuto 90+1. El 2 de marzo de 2016, San Lorenzo y Toluca empataron por 1-1 en el Estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires, con los tantos de Néstor Ortigosa en el minuto 11, a través de un penal a favor del local, y de Carlos Esquivel, tan solo un minuto más tarde. Ese mismo día, Gremio goleó a Liga de Quito en el Estadio Arenado Gremio de Porto Alegre, con los goles de Maicon Pereira en el minuto 11, de Miller Bolaños en el minuto 36, de Enrique Almeida en el minuto 82, y por último, de Bertón en el minuto 88. El 9 de marzo de 2016, Gremio y San Lorenzo empataron por 1-1 en el Estadio Arenado Gremio de Porto Alegre, con los goles de Frega en el minuto 25, a favor del local, y de Martín Cauterux en el minuto 32. Al día siguiente, Liga de Quito recibía a Toluca en el Estadio Casablanca de Quito, para ser derrotado en su propia casa con los tantos de Carlos Rodríguez en el minuto 41, y de Fernando Uribe en el minuto 85. El descuento para Liga de Quito vendría en el minuto 47, gracias a un acierto del mediocampista Fernando Hidalgo. El 15 de marzo de 2016, San Lorenzo y Gremio empataron por 1-1 en el Estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires. El 5 de abril de 2016, Toluca venció a Liga de Quito en el Estadio Nemesio 10 de la ciudad de Toluca, por un marcador de 2-1. El 12 de abril, Toluca derrotó a San Lorenzo en el Estadio Nemesio 10 de la ciudad de Toluca, con un resultado igual al anterior. Al día siguiente, Liga de Quito recibía a Gremio en el Estadio Casablanca de Quito, para ser derrotado en su propia casa por un marcador de 2-3. El 19 de abril de 2016, San Lorenzo y Liga de Quito se despidieron del torneo al empatar por 1-1 en el Estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires. Ese mismo día, Gremio derrotó a Toluca por un solitario gol en el Estadio Arenado Gremio de Porto Alegre, que clasificaba a ambos clubes a la siguiente etapa del torneo. El 16 de febrero de 2016, Deportivo Táchira venció al Olimpia de Paraguay por 2-1 en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal, con los tantos de Juber Mosquera y de Edgar Pérez en el minuto 41 y 61 respectivamente. El gol para el decano vino en el minuto 78, gracias a un tanto por parte de José Núñez. El 18 de febrero, los Pumas de la UNAM derrotaron a los visitantes por 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, con los tantos de Ismael Sosa en el minuto 1, del paraguayo Darío Verón en el minuto 22, de Gerardo Alcoba en el minuto 69, y de Virón Mina, a manera de autogol en el minuto 72. Los goles ecuatorianos vinieron en el minuto 17 y 66, por parte del delantero Ángel Mena. El 25 de febrero de 2016, Emelec venció a Deportivo Táchira por 2-0 en el Estadio Reales Tamarindos, en Portoviejo, con los goles de Emanuel Herrera en el minuto 80, a través de un penalti a favor de Emelec, y de Denis Estracualursi en el minuto 83.
El 1 de marzo, Olimpia recibía a los Pumas de la UNAM en el Estadio Defensores del Chacó, en Asunción, para ser derrotado en su propia casa por el mismo marcador anterior, pero con los tantos de Luis Quiñones en el minuto 51, y de Ismael Sosa en el minuto 69. El 8 de marzo de 2016, Emelec y Olimpia empataron por 2-2 en el Estadio Jocay de la ciudad de Manta, con un doblete de Fernando Jiménez en el minuto 3 y 89 a favor del local, de Miguel Paniagua en el minuto 11, y de Blas Riveros en el minuto 20, ambos a favor de Olimpia. Al día siguiente, Deportivo Táchira venció a los Pumas de la UNAM por un marcador de 2-0 en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, con las anotaciones de Sergio Herrera en el minuto 7, y de Carlos Cermeño en el minuto 43. El 17 de marzo de 2016, Olimpia derrotó a Emelec por 4-2 en el Estadio Defensores del Chacó, en Asunción, con los tantos de Cristian Riveros en el minuto 31, de Alejandro Silva en el minuto 55, a través de un penalti, de Freddy Barreiro en el minuto 73, y por último, de Luis Neri Caballero en el minuto 90+2. Los goles a favor del club visitante vinieron en el minuto 20 y 71, gracias a Cristian Huanca y a Pedro Quiñones respectivamente. Ese mismo día, los Pumas de la UNAM vencieron a Deportivo Táchira por 4-1, en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. El 5 de abril de 2016, Deportivo Táchira venció a Emelec por un solitario gol, en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. Al día siguiente, los Pumas de la UNAM vencieron a Olimpia por 4-1, en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. El 13 de abril de 2016, Olimpia goleó al Deportivo Táchira por un marcador de 4-0, en el Estadio Defensores del Chacó, en Asunción. Ese mismo día, Emelec recibía a los Pumas de la UNAM en el Estadio Jocay de la ciudad Manta, para ser derrotado en su propia casa por un reñido marcador de 2-3. El 16 de febrero de 2016, Santa Fe y Cerro Porteño permanecieron sin hacerse daño, en el Estadio El Campín de Bogotá. Al día siguiente, Cobresal recibía a Corinthians en el Estadio El Cobre de El Salvador, para ser derrotado en su propia casa por un resultado de 0-1 a favor del club visitante, gracias a un autogol por parte de Miguel Escalona en el minuto 90+1. El 25 de febrero de 2016, Cerro Porteño obtuvo una victoria sobre Cobresal en el Estadio Defensores del Chacó, en Asunción, con los tantos de Jonathan Santana en el minuto 49, y del delantero santotomense Luis Leal, tan solo 2 minutos después. El descuento para el conjunto chileno vendría en el minuto 61, gracias al delantero Lino Maldonado. El 2 de marzo, Corinthians venció a Santa Fe por un solitario gol en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo. El 9 de marzo de 2016, Cobresal recibía a Santa Fe en el Estadio El Cobre de El Salvador, para ser derrotado en su propia casa por un marcador de 1-2 a favor de Santa Fe, gracias a un autogol en el minuto 16 por parte de Patricio Jerez, y a un acierto de Sebastián Salazar en el minuto 33. El descuento para Cobresal vino en el minuto 89, gracias a Israel Poblete. Ese mismo día, Cerro Porteño venció a Corinthians por un reñido marcador de 3-2 en el Estadio Defensores del Chacó, en Asunción, con un doblete de Guillermo Beltrán en el minuto 48 y 81, y con un tanto de Sergio Díaz en el minuto 75. Los goles a favor de Corinthians vinieron en el minuto 12 y 87, con los aciertos de André Felipe Ribeiro y de Giovanni Augusto. El 15 de marzo de 2016, Santa Fe goleó a Cobresal por 3-0, en el Estadio El Campín de Bogotá. Al día siguiente, Corinthians derrotó a Cerro Porteño en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, por un marcador de 2-0. El 6 de abril de 2016, Santa Fe y Corinthians empataron por 1-1 en el Estadio El Campín de Bogotá. El 13 de abril de 2016, Cobresal obtuvo su única victoria en el torneo al vencer a Cerro Porteño en el Estadio El Cobre de El Salvador, por un resultado de 2-0. El 20 de abril de 2016, Corinthians goleó a Cobresal por 6-0, en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo. Ese mismo día, Cerro Porteño y Santa Fe se jugaban su clasificación a los octavos de final, en donde los locales derrotaron por la mínima a su rival, y se clasificaron a la siguiente etapa de la justa luego de un partido bastante reñido en el Estadio Defensores del Chacó, en Asunción.
El 26 de abril de 2016, Huracán y Atlético Nacional permanecieron sin hacerse daño en el estadio Tomás Adolfo Duco, de la ciudad de Buenos Aires. Más tarde ese día, Deportivo Táchira venció a los Pumas de la UNAM por un reñidísimo marcador de 1-0 en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, con un tanto en el minuto 50, por parte del defensa Juber Mosquera. Al día siguiente, Racing y Atlético Mineiro permanecieron sin hacerse daño alguno, en el Estadio Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda. Más tarde ese día, Nacional y Corinthians empataron por el mismo resultado anterior, en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Ese mismo día, Gremio recibía a Rosario Central en el Estadio Arenado Gremio de Porto Alegre, para ser derrotado en su propia casa con un tanto en el minuto 13, por parte del delantero Marco Rubén. El 28 de abril de 2016, Independiente del Valle venció a River Plate en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, con las anotaciones de José Angulo en el minuto 63, y de Junior Sornosa en el minuto 90+1, gracias a un penalti a favor del local. Más tarde ese día, Sao Paulo goleó a Toluca por 4-0 en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, con los aciertos de Michel Bastos en el minuto 26, de Ricardo Centurión en el minuto 44 y 60, y por último, de Thiago Méndez en el minuto 52. Posteriormente, Cerro Porteño recibía a Boca Juniors en el Estadio Defensores del Chacó, en Asunción, para ser derrotado en su propia casa por un marcador de 1-2, con los goles de Carlos Tevez en el minuto 28, y de Nicolás Lodeiro en el minuto 59. El descuento para el club paraguayo vino en el minuto 83, gracias a un penal que acertó el delantero Cecilio Domínguez. El 3 de mayo de 2016, Atlético Nacional y Huracán se enfrentaban en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en donde los locales se impusieron sobre su rival con los tantos de Víctor Ibarbo en el minuto 23, gracias a un penalti, de Alejandro Guerra en el minuto 58 y 67, y de Jonathan Copete en el minuto 90+3. El descuento para el club argentino vendría en el minuto 25 y 76, gracias a los delanteros Cristian Espinoza y Ramón Ávila respectivamente. Más tarde ese día, los Pumas de la UNAM derrotaron a Deportivo Táchira en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, con los goles de Eduardo Herrera en el minuto 12, y de Ismael Sousa en el minuto 80. Al día siguiente, Toluca venció a Sao Paulo por 3-1 en el Estadio Nemesio 10 de la ciudad de Toluca, con los tantos de Fernando Uribe en el minuto 17 y 86, y de Enrique Trivelio en el minuto 60. El descuento para Sao Paulo vino en el minuto 50, gracias a un acierto del centrocampista Michel Bastos. Ese mismo día, River Plate se enfrentó a Independiente del Valle en el Estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires para obtener un resultado de 1-0, con el tanto de Lucas Alario en el minuto 78. No obstante, esta victoria no fue suficiente para que los millonarios pudiesen avanzar a los cuartos de final, debido a que en el marcador global Independiente del Valle les ganaba por 2-1. Más tarde ese día, Atlético Mineiro se clasificó a la siguiente etapa del torneo al vencer al Racing por un marcador de 2-1, con los tantos de Carlos Carvalho en el minuto 15, y de Lucas Prato en el minuto 71. El gol a favor del visitante vino en el minuto 21, gracias a un penal que acertó el delantero Lisandro López. Posteriormente, Corinthians y Nacional empataron por 2-2 en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, en donde este resultado enviaría a los uruguayos a los cuartos de final, gracias a la regla del gol de visitante. El 5 de mayo de 2016, Rosario Central goleó a Gremio por 3-0 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, con los tantos de Marco Rubén en el minuto 4 y 23, este último a través de un penalti, y de Alejandro Donati en el minuto 56. Más tarde ese día, Boca Juniors derrotó a Cerro Porteño por 3-1 en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, con los aciertos de Carlos Tevez en el minuto 3, a través de un penalti, de Cristian Pavón en el minuto 72, y de Pablo Javier Pérez en el minuto 88. El descuento para Cerro Porteño vino en el minuto 12, gracias a un tanto de Rodrigo Rojas. El 11 de mayo de 2016,
Sao Paulo venció a Atlético Mineiro por un marcador de 1-0 en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, con un tanto en el minuto 78 por parte del centrocampista Michel Bastos. Al día siguiente, Nacional y Boca Juniors igualaron por 1-1 en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, con los goles de Sebastián Fernández en el minuto 75, a favor de Nacional, y de Frank Fabra en el minuto 69, en beneficio del visitante. Más tarde ese día, Rosario Central se volvería el único equipo capaz de derrotar a Atlético Nacional en esta edición del torneo, al vencerlo en el Estadio Gigante de Arroyito por un solitario gol en el minuto 5, por parte de Walter Montoya. El 17 de mayo, Independiente del Valle derrotó a los Pumas de la UNAM por 2-1 en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, con un doblete de José Angulo en el minuto 41 y 54. El descuento para el club mexicano vino en el minuto 72, gracias a un acierto de Fidel Martínez. Al día siguiente, Atlético Mineiro venció a Sao Paulo por un marcador de 2-1 en el Estadio Raimundo Sampaio, en donde los tricolores paulistas serían quienes avanzarían a las semifinales, al tener a su favor la regla del gol de visitante. El 19 de mayo de 2016, Boca Juniors y Nacional empataron por 1-1 en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, con los goles de Cristian Pavón en el minuto 72, y de Daniel Díaz a manera de autogol en el minuto 20. Así pues, el pase a las semifinales tuvo que ser definido a través de los tiros desde el punto penal, en donde los locales serían quienes lograrían avanzar al terminar la serie por 4-3, a beneficio de Boca Juniors. Más tarde ese día, se jugó un partido de infarto en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en donde Atlético Nacional debía superar una gran adversidad al tener un resultado global de 2-0 en su contra, gracias a un penal acertado por Marco Rubain en el minuto 8, en donde los verdolagas mostraron una gran determinación al revertir este marcador, encajándole 3 goles a los canallas repartidos en el minuto 45+1, gracias a Magnelli Torres, en el minuto 50 gracias al crack venezolano Alejandro Guerra, y por último, en el minuto 90+4, por parte de Orlando Berrío. Vaya que esa fue una noche más que memorable para todos los hinchas verdolagas. Muy cierto. Esa noche, cuando metieron ese gol en el último suspiro del partido, me puse a saltar y a gritar como loco en medio de la euforía y el sentimiento tan hijueputa que tenía en el pecho, y al decir verdad, casi me pongo a llorar de la emoción. ¿Casi? En ese momento te pusiste a llorar como un bebé. Es cierto, pero fue porque estaba muy feliz. Creo que lo mejor será que continuemos con el video. Es cierto, ya puedes proseguir. Muy bien. El 24 de mayo de 2016, los Pumas de la UNAM derrotaron a Independiente del Valle por 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, con un doblete de Ismael Sosa en el minuto 15 y 17. El tanto que enviaría a ambos equipos a disputar los penales vino en el minuto 66, gracias a un acierto de Junior Sornosa. Ya en la tanda de penaltis, el noble equipo ecuatoriano logró la hazaña al concluir la serie por 3-5, clasificándose de este modo a las semifinales. El 6 de julio de 2016, Sao Paulo y Atlético Nacional se enfrentaban en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, para obtener un sorpresivo resultado de 0-2 a favor de los verdolagas, gracias a un doblete de Miguel Borja en el minuto 81 y 88. Cuando digo que fue un resultado sorpresivo, me refiero a que Atlético Nacional se convirtió en el único equipo en la historia de la Copa Libertadores de América, que ha sido capaz de ganarle a Sao Paulo de visitante en las semifinales. Muy bien, continuemos. Al día siguiente, Independiente del Valle venció a Boca Juniors en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, con los tantos de Brian Cabezas en el minuto 61, y de José Angulo en el minuto 75. El descuento a favor del visitante vino en el minuto 12, gracias a Pablo Pérez. El 13 de julio, Atlético Nacional se clasificó de primero a la gran final de la justa continental al derrotar a Sao Paulo por 2-1 en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, con un doblete de Miguel Borja en el minuto 15 y 77, este último a través de un penal a favor de Atlético Nacional. El descuento para el club visitante vino en el minuto 8, gracias a un acierto del delantero Jonathan Calleri.
Al día siguiente, Boca Juniors fue derrotado por Independiente del Valle en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, con los goles de Luis Caicedo en el minuto 24, de Brian Cabezas en el minuto 48, y de Julio Angulo, tan solo 2 minutos después. Los goles a favor de Boca Juniors vinieron en el minuto 4 y 90+1, gracias al delantero Cristian Pavón. El 20 de julio, se daba la primera mitad de la gran final de la Copa Libertadores de América de 2016, en donde Independiente del Valle y Atlético Nacional terminaron empatando por un reñido marcador de 1-1 en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, con los tantos de Orlando Berrío en el minuto 36, a favor del Verde Paisa, y de Arturo Mina en el minuto 88, a favor del club local. En el partido de vuelta, celebrado el 27 de julio de 2016 en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Atlético Nacional logró vencer al equipo revelación del torneo, con un solo tanto en el minuto 9 por parte del delantero Miguel Borja, que sellaría la mejor campaña de un equipo campeón en la historia de la Copa Libertadores al sumar 33 puntos de 42 posibles, superando incluso el récord de Boca Juniors, con 32 puntos. En total, se anotaron 378 goles en todo el torneo. El goleador de la Copa fue el jugador argentino de Sao Paulo, Jonathan Calleri. Y la portería menos vencida fue la de Atlético Nacional, con tan solo 6 goles en contra. Aquí les dejo la tabla de rendimiento de la Copa. Pausen el video si desean verla a más detalle. Bien, esta Copa fue simplemente sorprendente para mí, debido a que vi lucirse a algunos equipos que históricamente siempre han sido muy buenos, además de que sucedieron bastantes sorpresas a lo largo de la competición. Sobre la final, solo puedo decir que me da alegría que Atlético Nacional haya sido el campeón, aunque si Independiente del Valle hubiese ganado, hubiera sido una victoria de David sobre Goliat. Bueno, supongo que eso es todo por mi parte. Gracias al Spartan colombiano por permitirme participar en este video. Adiós. Mi opinión es que la Copa Libertadores de este año tuvo muchas sorpresas, tanto por Atlético Nacional como por Independiente del Valle, que son dos de muchos equipos que lucharon fervientemente por jugar la gran final. A mi manera de verlo, nadie votaba por estos dos clubes como finalistas, ya que muchos creían que la final podría haber sido entre Sao Paulo y Boca Juniors. Esta, fue para mí la mejor Copa Libertadores que vi en mi vida, no solo porque ganó Atlético Nacional, sino por las sorpresas que nos trajo esta competición, como la eliminación de Boca Juniors y River por parte de Independiente del Valle, la eliminación de Rosario Central a solo un minuto de acabar el partido, y entre muchos otros hechos destacables. Le quiero agradecer a mi amigo Spartan por permitirme estar en este video, gracias colega, y que nuestro verde del alma haga su mejor debut en el Mundial de Clubes. Bueno, yo no soy la persona más indicada para hablar de fútbol, pero en el ámbito personal creo que este ha sido un buen torneo ya que se han rompido algunos récords, y sin duda hay muchos partidos que van a pasar a la historia, por las cosas que han sucedido en aquellos encuentros. Solo espero que en las próximas ediciones del torneo continental pasen cosas tan memorables como en esta edición. Bien. Yo realmente me siento muy feliz con esta edición de la Libertadores, más que nada por el excelente desempeño de mi equipazo del alma en todas las etapas de la contienda, que posteriormente le significarían el ganar de nuevo el torneo de clubes más importante del continente americano, luego de 27 años sin hacerlo. Sobre los otros equipos participantes, quiero decir que los clubes brasileños en particular me decepcionaron un poco, sobre todo por el caso de Palmeiras y de Gremio, que a pesar de tener una excelente nómina no les alcanzó para avanzar más en la Copa, sin importar a los rivales a los que se enfrentasen. Y, otra cosa, es que el noble rival de mi equipo en la final, ha demostrado que más allá del nombre y la historia de un equipo está la fortaleza y el corazón luchador, que los llena de ganas y de fuerzas para hacer grandes cosas en el fútbol, dejando de lado todo miedo e inseguridades, para convertir a cualquier equipo supuestamente pequeño, en todo un digno contendiente. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si quieres ver todos los goles del campeón en esta edición del torneo, puedes visitar el primer link que está en la descripción. Confío en que te gustará. Igualmente, en la descripción del video van a estar los canales de mis amigos, por si quieren echarle una mirada a sus geniales videos. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este.
No olvides compartir este video. Chao.